Bien, ahora sí estamos grabando. Buenas tardes. Vamos a continuar con las sesiones del curso y les explico un poco lo que hemos visto hasta ahora y hacia dónde vamos. Bueno, hemos visto hasta ahora lo que es ontología, la estructura del mundo o de la realidad o del universo, como quieran verlo, particularmente la ontología de la ciencia, entendiendo el mundo bajo la concepción materialista que normalmente predomina en las ciencias naturales. Y vimos más o menos algunos conceptos ontológicos que nos permiten encontrar el significado de conceptos científicos. Ahí está la importancia, no solamente para el educador científico, sino que para el divulgador de la ciencia. Cualquier persona que se dedique a la educación científica debiera saber los significados de los conceptos que enseña. Y vimos las categorías de objeto, propiedad, estado, proceso, sistema, interacción, estructura. Son algunos de los conceptos ontológicos que vimos, y vimos también el tema del concepto de la energía. Y en ese contexto, ¿no es cierto? Bueno, hicimos algunos trabajos, hay dos evaluaciones parciales, la segunda tenían que mandarla hoy, tengo entendido, era la Sí, fecha hoy límite, mismo. y habiendo visto la estructura del mundo, ahora viene el segundo bloque del curso, que es epistemología, es decir, vamos a analizar las distintas posturas respecto de cómo se genera el conocimiento en ciencia, por lo tanto vamos a ver epistemología de la ciencia. Eh, para que ustedes tengan claro, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia cómo se genera el conocimiento desde un punto de vista filosófico, y nosotros nos vamos a abocar solo a la epistemología del conocimiento científico. Eh, claro, obviamente que esto tiene que ver con el tema de el método científico, si quieren verlo así, pero también vamos a ver el tema de eh, cómo se, qué es el conocimiento científico, cómo se genera, cómo se valida. Esas son como tres preguntas, quizás la primera traseando un poco la epistemología, pero la vamos a ver. Al respecto, eh, bueno, tú, Raúl, me habías dicho que ibas a tocar un tema que es bien interesante, que es el tema de Galileo. Por cuanto, si bien es cierto, hay todo un trasfondo filosófico detrás que lo vamos a ir abordando, eh, se considera se considera la lógica de la ciencia, la epistemología de la ciencia, bajo una concepción moderna, y se entiende moderno, en general, todo lo que viene desde el aporte de Galileo en adelante, porque Galileo hizo obviamente un aporte que fue bien significativo, y mucha gente asocia la concepción de ciencia actual con la concepción que viene desde los aportes de Galileo. ¿Okay? Por lo tanto, creo que es interesante conocer la historia y la lógica de lo que es las propuestas y la vida de Galileo. Eh, y al respecto, ¿no es cierto? Esa es la conexión que quería hacer antes de darle el paso a Raúl. ¿Tu rol tenía esto dividido en dos clases, me habías dicho? Exactamente. O sea, mi presentación tiene tres partes. En primer lugar, hoy día vamos a tocar algunos aspectos relacionados, más relevantes, relacionados con su biografía particular de Galileo. Y luego el jueves tocaríamos la parte que tiene que ver con el experimento del péndulo y su importancia que tuvo en la generación del conocimiento científico, tal como lo conocemos hoy. Y también, y en ese mismo día, como tercer punto, hacer una conexión con algunos científicos a través de la historia, especialmente con algunos de la actualidad, por ejemplo, Newton, Huygens, Einstein, puede ser Dawkins, Bunge, etcétera. O sea, algunas ideas de esos científicos que yo considero que tienen relación con esto mismo. Así que eso más o a grandes rasgos la idea de tocar a Galileo que me parece relevante por conocerlo. Ok, ok. Bien, Raúl, entonces lo que voy a hacer ahora, voy a dejar de compartir pantalla y tú ya puedes, si es que quieres proyectar algo para que lo vamos viendo. ¿Ya? Ok, ya. Bueno, Galileo es
el fundador de la ciencia moderna, es el padre de la ciencia. Y tal como dije, tocaremos algunos aspectos biográficos en esta primera oportunidad. Galileo es considerado como, tal como dije, el padre de la ciencia, y le tocó vivir una etapa de la humanidad donde estaba renaciendo, en la etapa de renacimiento, donde estaba, tal como dice su palabra, naciendo el hombre nuevo, que marcaría los tiempos modernos, entre ellos donde nacieron nuevas ideas revolucionarias que cambiaron el pensamiento del hombre actual. Y en ese sentido, Galileo le tocó una vida, una etapa muy difícil, tormentosa, y en donde prevalecía las ideas de la tradición, o sea, una etapa de mucho curatismo, y lo cual Galileo tuvo que luchar un esfuerzo titánico por tratar de demostrar lo que él había descubierto y había desarrollado, y que era, según él, y se tomó una aproximación a la verdad de algunos hechos de la realidad del mundo, y que él trató de explicar, y que estaban en consonancia como más o menos como eran las cosas en la realidad material. Y quisiera decir que fue un gran intelectual, o sea, tuvo un gran, de mucha capacidad intelectual, muy inteligente, y ha sido una de las grandes contribuciones que ha tenido la humanidad con este gran genio como fue Galileo. Eh, Tal como lo hice esta pequeña reseña del libro donde me basé para esta exposición, él representó el paradigma del científico, o sea, el modelo del científico que él encarnó en vida, y que se mantiene en vivo esta imagen del hombre científico hasta la actualidad. El libro, del cual me tomé algunos aspectos relevantes de la biografía de Galileo, es de Johannes Henleven. Es un libro que está en ebook, es digital, y es muy completo, es muy largo. Traté de hacer un esfuerzo por tratar de resumirlo al mínimo. Bien, Galileo, una de las contribuciones que hizo, y que será parte de la segunda exposición del jueves, lo vemos en esta fotografía realizando una demostración de las leyes del movimiento acelerado. Más detalles de esto lo daremos la siguiente clase, pero solamente quiero recalcar la contribución que él hizo para demostrar, explicar las cosas que sucedían en la realidad del mundo, es que fue su método de investigación, el método que desarrolló para explicar algunos hechos de la realidad. En ese sentido, él no solamente, como lo veremos un poco más adelante y en la próxima clase, él desarrolló ideas de cómo explicar un hecho conceptualmente, es decir, usar las matemáticas para explicar algunos hechos, y a través de la experimentación para corroborarlo, y también para poder comprobarlo o refutarlo. Esto fue un cambio revolucionario en la historia de la ciencia, porque en ese entonces prevalecían las ideas aristotélicas, que estaban muy asumidas por la cultura de ese tiempo, en especial por la tradición de la Iglesia Católica, que era digamos, quiero decir,
lo que imperaba en ese momento para conocimiento del ser humano y regir su vida, que era la tradición católica, la fe en la religión, en el dogma de la religión, donde en ese entonces se seguía la tradición del periodo escolástico. Escolástico significa que donde tenemos al representante mayor, que fue Santo Tomás de Aquino, donde él desarrolló la idea de la fe y la razón al máximo para aplicar a Dios, y que como Dios regía todo el universo, toda la vida del ser humano. En una primera fase, todo estaba subordinado a lo que decía la tradición católica de la fe y la religión. O sea, la fe y la razón. La razón debía explicar la verdad revelada, la verdad sobre lo que Dios revelaba al hombre de una manera directa e intuitiva, o sea, decir, a través de la fe. Y la razón estaba supeditada a la fe. Posteriormente, la fe y la razón tuvieron una sola zona en común. Y después hubo una separación en el siglo XIII entre la filosofía y la teología, pero donde predominaba en todo orden de cosas la teología, que es el estudio y conocimiento de Dios. Se elaboró en una tercera etapa la función platónico-aristotélica del tomismo, para mostrar que la existencia de Dios fue fundamental en la teología cristiana, en la filosofía cristiana, y a partir de eso, posteriormente con Santo Tomás de Aquino, se logró la independencia de la razón, y que representará el fin de la filosofía medieval y el comienzo de la filosofía moderna. Esta etapa, bueno, quiero decir que todos estos acontecimientos que llegaron en la época del Renacimiento, de las ideas nuevas, viene de toda una etapa anteriores, de una serie de sucesos en el conocimiento de la cultura, en las creencias, y finalmente se consolidaron en los cambios que ocurrieron posteriormente en el Renacimiento. Y en este sentido, tenemos al gran clérigo, científico, matemático, que tenía muchas disciplinas, que dominaba muchas disciplinas, que era más o menos la idea del hombre completo, el hombre integral, o sea, que dominaba todas las áreas del saber, que estaba encarnado en la persona de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, a través de la observación y la razón, desarrolló la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica, en contraposición a la teoría que tenía la tradición católica, que explicaba que el centro del universo era la Tierra, y con ello, y a la vez que con ello también el ser humano, el hombre, era también el centro del universo. La teoría heliocéntrica va en un sentido contrario. Las principales ideas de la teoría heliocéntrica que desarrolló Copérnico fueron que los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares, compuestos de diversos ciclos. Que el centro del universo se encuentra en el Sol. Orbitando alrededor del Sol están los planetas. Todos los planetas hasta Urano y Neptuno. Las estrellas son objetos distantes, están fijos y orbitan alrededor del Sol. Y la Tierra representa tres movimientos: la rotación,
la revolución anual y la inclinación en su eje, o sea, la traslación y la inclinación en su eje que da origen a los equinoccios. El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra, o sea, a partir de que la Tierra gira alrededor del Sol, se explicó el movimiento de los otros planetas, y la distancia del Sol es una distancia muy pequeña. Más o menos, a grandes rasgos, las ideas de Copérnico fueron muy importantes en el desarrollo posterior del conocimiento y de la cultura del mundo, donde las ideas del hombre estuvieron gobernadas por la razón. Será lo que toma parte para explicar el ordenamiento del universo. El hombre pasa a ser autónomo, con su capacidad de raciocinio. La razón, el hombre autónomo a través de la razón puede explicarse cómo funciona y cómo son las cosas en la naturaleza. Lo explica desde el punto de vista físico, como lo hizo Copérnico desde el punto de vista de la astronomía, que cambió la concepción de lo que era y cómo el hombre concebía la naturaleza y el universo. A partir de ahí tenemos Galileo, tomando las ideas de Copérnico, las desarrolló y las defendió hasta el último día de su muerte. Y uno de los grandes acontecimientos que vamos a desarrollar en la segunda clase del jueves fue cuando estaba, porque él era católico, nunca dejó de ser católico Galileo. Pero eso no significaba que no desarrollara su gran intelecto y para explicarse los hechos del mundo de otra manera. Aquí está en la catedral, se dice esto es una pintura que lo retrata, que muestra cómo observando una lámpara, forma que tenía el movimiento de un péndulo, que era un hecho que todo el mundo de los fieles que asistían a la misa lo observaba, pero a Galileo se le ocurrió, tuvo la intuición genial de observar ciertas cosas en el péndulo. Entre ellas que se fijó que la amplitud del péndulo, de la oscilación del péndulo, la amplitud disminuía a medida que transcurría el tiempo, pero observó que los desplazamientos, la elongación del péndulo, tenía el mismo tiempo de duración. ¿Y eso cómo lo determinó? A través, según dicen los escritos, tomando como herramienta, como medio, los latidos de su corazón. Con eso, él empezó a desarrollar la medida del tiempo. Posteriormente, quiero decir que Galileo tuvo muchos mentores intelectuales, o sea, maestros espirituales, por así decirlo. Y uno, por ejemplo, algunos sabios de la Grecia antigua, como Ptolomeo, como Arquímedes, Aristarco de Samos, y entre ellos y entre sus contemporáneos, pero que me parece que no conoció, fue Tartaglia. Tartaglia fue un célebre matemático del Renacimiento, y una de sus obras importante fue que descubrió la resolución de las ecuaciones cúbicas. Tenía además una manera de aplicar las matemáticas en forma práctica para hacer herramientas de tipo militar, inventos que desarrolló, y que esas ideas, esa forma de construir elementos basados en el conocimiento lo influyó mucho en Galileo. Galileo
nació en Pisa. Tenemos la torre de Pisa que es tan conocida, se dice que Galileo en su torre, en la parte alta de la torre, hacía los experimentos junto con la basílica que estaba cercana a la torre de Pisa para demostrar el movimiento uniformemente acelerado. Y lo otro que demostró que los cuerpos en el vacío caen a la misma velocidad. Él explicó que el roce del aire y un cuerpo pesado con otro liviano parecieran que no caen a la misma velocidad. Posteriormente, aquí me voy a ayudar con algunos con ayuda de memoria. Galileo entra a estudiar a la Universidad de Pisa y no estudia 4 años y las diversas disciplinas porque su padre quería que fuera médico, pero no se tituló, o sea, no se graduó. Estudió medicina, teología, astronomía, matemáticas, que eran las disciplinas de imperantes en ese tiempo. Y posteriormente, en la Universidad de Padua, llegó a la Universidad de Padua donde ocupó una vacante de profesor de matemáticas. Esa universidad es una de las más antiguas del mundo. Y era una universidad abierta, tolerante, donde llegaban muchos celebrados eminentes sabios y científicos y artistas de diversas personas renombradas del ámbito de la cultura a estudiar a esta universidad. Es una de las universidades más célebres que ha existido en el mundo y existe. También contemporáneo a Galileo estaba Kepler. Kepler era 8 años menor que Galileo. Y él también desarrolló algunas ideas de Copérnico relacionadas con describir la trayectoria elíptica de los planetas, porque Copérnico la había desarrollado desde el punto de vista circular, que todos los planetas giran alrededor del Sol de forma circular, y también descubrió que la distancia, que la velocidad aumentaba con la distancia del planeta al Sol. Son algunas de las contribuciones importantes que hizo a la astronomía. Y Kepler era muy, ¿cómo podría decirle? Podría explicar, como muy valiente, o sea, en el sentido de que, o sea, Galileo lo fue más en todo caso, pero era como muy ir en contra de ir al choque con la tradición de la fe católica para cambiar las ideas, y en esto se insistía que Galileo, porque tenía mucha correspondencia con él, hiciera lo mismo, pero Galileo era más prudente, era más moderado. Él sabía de lo que estaba desarrollando en favor del conocimiento científico y pensaba que a lo mejor sus ideas le podían traer algunas dificultades o no iban a ser aceptadas. Posteriormente, muy avanzada, y esto fue una muy general porque los detalles de su vida son muy amplios, hay muchos detalles, cuando descubrió el telescopio, o sea, no lo descubrió él, sino que desarrolló el telescopio porque el telescopio fue desarrollado por algunos hombres que habían tenido mucho conocimiento en Holanda de la óptica. Entonces llegaron o sea, llegó Galileo con este instrumento, con el conocimiento de él, y él solamente se basó en los principios que cómo funcionaba el telescopio y lo presentó a los señores, a las autoridades de Venecia. Y quienes
se lo encargaron a Galileo, y este es el telescopio que, que él utilizó, y por supuesto que amplió la mirada del universo, cambió las ideas que teníamos sobre la realidad de la Tierra, del universo, de los cuerpos celestes, y cambió las concepciones y apoyando la teoría heliocéntrica de que la Tierra era un planeta más y giraba en torno al Sol, y así pudo ir demostrando que estas ideas eran, en cierto modo, verdaderas, que le costó mucho poder hacerlas que fueran aceptadas en su tiempo. Aquí tenemos cuando un mapa lunar realizado por Galileo, él pudo demostrar a través del telescopio que la superficie de la Luna era rugosa, contrario a lo que se opinaba en ese entonces, que se decía que las prominencias que habían en la superficie de la Luna eran provocadas por material fosforescente. Él dijo que no, que era el reflejo de la luz del Sol a través de la Tierra en la Luna, y demostró la fase de la Luna, etc. También descubrió las 4 lunas de Júpiter. Desarrolló también, eso permitió consolidar las ideas de la teoría heliocéntrica de Copérnico. Y aquí tenemos a Galileo, un retrato de Galileo con su instrumento. Fue, quiero decir, impresionante cómo a través de una herramienta él pudo abrir la conciencia, la mente de los hombres, de la humanidad, de los seres humanos de la humanidad, hacia nuevos confines del conocimiento humano. Abrió la mente hacia otros conocimientos que estaban cerrados y que estaban fijos de acuerdo a la tradición que en ese entonces imponía la religión. Cambió la mentalidad del hombre, cambió las ideas, hubo una revolución cultural, científica, artística en ese entonces, propia del Renacimiento, y dio los tiempos a la era moderna. Este duque de Florencia fue como un mecenas para Galileo. Fue discípulo de él, tuvo muchos discípulos Galileo, entre ellos gente de la nobleza, patricios, de las diversas repúblicas de Italia que en ese entonces existían, y él fue uno de los que lo ayudó. Aquí tenemos otras observaciones que hizo, estos son grabados de su época que él dibujó a mano, de la fase de Venus descubierta por Galileo cuando se acerca o aparece como media luna alrededor del Sol, demostrando con esto que los planetas giraban alrededor del Sol, y también cambió la idea de que el ser humano no era el centro del universo. Y aquí tenemos un busto de Aristóteles, de lo cual la escolástica, la filosofía, la teología de ese entonces, tal como se mostró anteriormente, donde Santo Tomás de Aquino fue la cúlmine de ese pensamiento, eh, trajo las ideas aristotélicas allá de los árabes a la península, a Europa, y llegaron a Italia, por supuesto. Las ideas aristotélicas eran, de cierto modo, observación de la naturaleza, pero en forma contemplativa, cierto modo empirista contemplativa, donde más que nada el sujeto era observaba las cosas tal como
eran en la naturaleza, pero a través de la experiencia. Y aquí tenemos una presentación de Galileo donde demuestra la observación de, a distancia, de objetos a distancia, y también posiblemente de la esfera, del universo. Esto fue muy apreciado por algunos patricios, alguna gente acaudalada de esos tiempos, que difundieron estas ideas, este conocimiento de Galileo en los países especialmente donde eran países más liberales, donde la tradición católica estaba contrapuesta contra la idea de Lutero, luteranismo, que fue también lo que contribuyó a que las ideas que había desarrollado Galileo y algunos otros eminentes científicos, pues las ideas de Copérnico se pudieran tener difusión. Sin embargo, bueno, estos algunos manuscritos que él a mano desarrollaba sobre Júpiter y así sobre otros cuerpos celestes. Tenemos otra fotografía de Copérnico, que fue el que inició los cambios de las ideas del mundo. Y ya en la parte ya final de su vida, Galileo tuvo mucho, tal como lo indiqué, tuvo muchas dificultades, fue muy difícil. Tuvo mucha oposición de los clérigos de la Iglesia Católica, especialmente los jesuitas. Los jesuitas tenían otras ideas, tratando de mantener la idea de que Dios regía todas las leyes y la naturaleza y toda la vida del ser humano y del mundo y del universo. Y este Papa, el Papa Urbano VII, fue un Papa que en un principio Galileo fue muchas veces a Roma con la idea de poder cambiar y que aceptaran sus ideas y cambiar las ideas que se tenían sobre la realidad del mundo en cuanto a la astronomía y a la concepción del hombre como centro del universo. Este Papa lo escuchó, pero sin embargo le hizo la vida prácticamente imposible a Galileo. Lo persiguió, provocó que posteriormente la Inquisición lo juzgara y lo hiciera desdecirse de sus ideas para salvar su vida. A tal punto que, como lo veremos más tarde, más a continuación en una hora de diapositivas, ni siquiera a la hora de su muerte de Galileo, el Papa continuó ya cuando estaba muy enfermo, muy complicado, no siguió insistiendo en ir en contra de Galileo hasta las últimas consecuencias. Galileo desarrolló muchas obras. Una de las más importantes fue el diálogo. Así es el título, donde están Aristóteles, Ptolomeo y Copérnico en un diálogo entre tres personajes, donde desarrolla las ideas más acabadas, refinadas y en la última etapa de su vida. En esta iglesia que está en Roma, Galileo fue 5 veces a Roma, tratando, siempre creyendo ingenuamente que le iban a aceptar sus ideas, que iba a poder cambiar la concepción de la realidad del mundo. Y lo hacía porque tenía muchos amigos en Roma, tenía amigos dentro de la iglesia, de la curia. Pero la posición del Papa en ese entonces la mayoría de los clérigos contrarios a Copérnico
lo llevaron y lo hicieron un juicio, lo sentenciaron y el juicio se llevó en esta iglesia en Roma, María Sopra Minerva. Aquí en este salón fue realizado el juicio contra Galileo. 30 años antes del juicio de Galileo fue enjuiciado Giordano Bruno. Giordano Bruno también defendió las ideas de Copérnico y tenía otras ideas que desarrolló sobre universos paralelos. Era un matemático, era un hombre multidisciplinario, tenía muchas disciplinas, era un clérigo. Y lo hicieron, al igual que Galileo, que solicitarle obligadamente que renunciara a sus ideas y que debía mantener y respetar la doctrina de la fe religiosa, pero no lo hizo. Y como no lo hizo y se mantuvo firme hasta el último momento, fue llevado a la hoguera y fue quemado vivo. Copérnico y Galileo, ya en la última etapa de su vida, aquí alrededor de 75, 79, 78, 79 años, por ahí fue más o menos la época de su muerte. Aquí está la villa donde, cuando llegó a Florencia, porque Galileo estuvo en varias ciudades importantes. Estuvo en Pisa, donde nació, estuvo en Padua y estuvo en Florencia. Que Florencia, que fue siempre lo han dicho sus amigos y los historiadores han dicho que fue un paso en falso que dio Galileo, porque en Padua estaba la universidad donde había tolerancia, estaba como resguardado de que sus ideas fueran respetadas. En Florencia, sin embargo, no. Esta es una villa donde la autoridad del duque de Florencia le asignó y vivió su encarcelamiento, porque fue encarcelado, digamos, sentenciado a permanecer encarcelado en esta villa donde había vivido hasta el día de su muerte. También uno de sus discípulos fue Torricelli, que estudió también, desarrolló las ideas sobre el movimiento parabólico de los proyectiles, que desarrolló Galileo, que posteriormente amplió Torricelli. Esta iglesia, en esta iglesia se encuentran los restos de Galileo, al interior de la Santa Cruz. Aquí están sus restos, y el Papa Urbano, que lo persiguió tanto, no quiso que estuviera en un lugar prominente de la iglesia, donde estaba sepultado Miguel Ángel, sino que en un lugar menor, de la iglesia de menor importancia. Posteriormente, las ideas de Galileo tuvieron eco en dos grandes genios de la historia de la física. En Isaac Newton, que se sistematizó las ideas de Galileo en base a tres principios que gobernaban las leyes de la física, y Huygens, que también desarrolló estas ideas en este mismo sentido y descubrió el carácter ondulatorio de la luz. Él era de los Países Bajos de Holanda. Y Galileo finalmente, digamos, su firma fue tal como más o menos, que he tratado de demostrar muy someramente algunos aspectos relevantes de su biografía. Fue un hombre que cambió el curso de la historia a través de la forma como desarrolló el método de la investigación para explicar los fenómenos, algunos hechos de la realidad desde un punto de vista de la ciencia, donde cuál fue el precursor y cambió la historia y dio inicio a los tiempos, a la era moderna del ser humano, y con la ciencia y con el desarrollo que ha tenido hasta la actualidad.
Por eso se dice de muy gran manera que ese fue el padre de la ciencia moderna. Eso sería mi tema por hoy día. Ok, gracias Raúl. Bueno, como ustedes habrán escuchado, esto tiene una segunda parte, ¿ok? La idea entonces ahora es empezar a hacer algunos comentarios respecto de esta historia, de comentarios no solamente generales, sino que también con la pregunta que nos convoca, ya que es cómo se genera el conocimiento. Yo antes de escuchar comentarios, dudas, inquietudes, ¿no es cierto? Yo quería dar un par de datos. Yo tuve la suerte de ir a una charla de uno de los historiadores de Galileo más importantes del mundo que vino a la Católica del Paraíso. Él tiene una colaboración con un profesor de, creo que de filosofía o de historia, no recuerdo muy bien. Eh, y hay un dato que él da, o sea, él cuando vino a dar una charla también regaló un libro. Yo tengo el libro autografiado de esta persona, no me acuerdo el nombre, era un italiano. Y en ese libro se menciona una cuestión que es muy importante. Ese libro dice que hasta antes de Galileo no existía la palabra experimento. Lo que existía era la palabra experiencia. Pero claro, la experiencia, como nosotros la entendemos, es una cuestión más empírica, digamos, contemplativa. O sea, uno observa el mundo, cosas por el estilo. Pero Galileo en el fondo él hablaba de la experiencia repetitiva para bajar como para disminuir los grados de escepticismo. Esa era como la explicación que él decía de lo que él quería hacer. Y de ahí se tuvo que forzar el lenguaje para inventar una palabra que se llama hoy en día experimento, palabra que no existe en todos los idiomas. Existe en español, existe en inglés, no existe en francés, por ejemplo. Yo estudié en Francia un año y en Francia todavía se refieren a experimento con la palabra experience. O sea, le siguen llamando experiencia. ¿Ok? El, y el otro dato que quería compartir era que el caso de Giordano Bruno que cuenta Raúl, que es bien gráfico, ¿no es cierto? Porque Giordano Bruno es previo a Galileo. Giordano Bruno también propuso ideas que, fíjense la palabra que voy a ocupar, porque en base a eso voy a dar un comentario, que consideraban ofensivas para la época, en una época en donde predominaba la concepción religiosa, cualquier idea que iba contra eso se consideraba ofensiva, y por el solo hecho de ser considerada ofensiva, las personas, por eso se llama Inquisición, ¿no es cierto?, se consideraban con el derecho de castigarla públicamente a esta persona por el solo hecho de decir algo que los consideraban ofensivo. Bueno, a Giordano Bruno, como dice Raúl, lo quemaron vivo, ¿ok? Y en la serie Cosmos, la nueva, cuentan la historia de qué es lo que se le ocurrió a Giordano Bruno. Él soñaba con que había más soles, eso es lo que soñaba él. En esa época, ¿no es cierto?, donde se consideraba que existía un solo sol y la estrella no se asociaba que eran otros soles, ¿no es cierto? Él soñaba que habían varios soles y que en torno a esos soles giraban otros planetas. Entonces, esa es la que decía Raúl de muchos universos, porque en esa época no existía la concepción de galaxia, por ejemplo. Porque la concepción de galaxia, que varias estrellas que giran en torno a un centro gravitatorio, el concepto de galaxia vino después. Ya recién se dieron cuenta, creo que con Hubble fue la primera vez que se dieron cuenta que había más galaxias. ¿Ok? Entonces en esa época se hablaba de varios universos. Bueno, Giordano Bruno cuenta la historia de Cosmos, ¿no es cierto? Que él hablaba de su sueño. Y era un sueño que él lo consideraba maravilloso. Y en base a eso él postulaba la idea que quizás existían otros soles. Y por eso, solamente por eso lo quemaron vivo, porque las personas de la época consideran su idea, palabra, que voy a repetir, ofensiva. ¿Ok? El asunto está que, al parecer, esta es una opinión mía, ustedes pueden estar de acuerdo o no, toda idea nueva o importante, o toda idea que se estructure en base a un tema contingente, idea nueva, reflexiva, puede ser ofensiva para alguien. El asunto es si hemos aprendido la lección como sociedad, ¿no es cierto?, de si realmente por el hecho que una idea sea ofensiva puede ser censurada, solo por el hecho de ser ofensiva. Eh, Piénsenlo, ¿ya? Porque mi opinión es que en los últimos 10 años estamos retrocediendo en ese punto, ¿ok? Estamos volviéndonos inquisidores de quien opina distinto. Y con el argumento de la ofensa se está castigando socialmente a personas que opinan distinto.
Y eso yo estoy viendo que antes íbamos así en ese punto, o sea, íbamos mejorando, y algo pasó estos últimos 10 años que estamos devolviéndonos, ¿ya? Eh, ese es un tema de la importancia que tiene Galileo. Ya como decía Raúl, ¿no es cierto? Las observaciones de Galileo y las ideas asociadas a las observaciones de Galileo, como las observaciones de Galileo desafían ideas imperantes. Afortunadamente para Galileo solo, fíjense, voy a decir una palabra que no es muy buena, pero solo le costó un arresto domiciliario de por vida. ¿Por qué digo solo? Porque no lo quemaron como Giordano Bruno, porque él tenía amigos en la Santa Sede. ¿Ok? Eso es lo que dicen los reportes de historiadores actuales. Dicen que si no hubiese tenido los amigos que tenía él en la Santa Sede, a él lo hubiesen quemado igual que Giordano Bruno. ¿Ok? Y ese patrón de quemar o condenar públicamente a quien opina distinto por el solo hecho de que su idea se considera ofensiva para la moda de la época, ¿no es cierto? No pasó solo con Galileo, no pasó solo con Giordano Bruno, pasó también con Darwin. Darwin fue ridiculizado toda la vida, hasta su muerte, por sus propuestas. ¿Ok? Eh, por eso, denle una vuelta a esta cuestión. Yo soy de la idea, tengo una opinión, ¿no es cierto?, que la investigación científica debe fundarse en la libertad de expresión absoluta, sin límites sociales argumentando ofensa, por estos casos, por estos casos, porque ideas que son consideradas ofensivas podrían ser ciertas, como pasó en estos casos, ¿ya? Esa es la opinión que quería dar. Dudas, consultas, comentarios respecto a esto último, respecto a la pregunta, ¿cómo se genera el conocimiento? Lo escuchamos. ¿Dudas, consultas, comentarios? Recuerden que hay una pregunta detrás, ¿ya? A ver, aquí dice también Benavides, déjenme ver acá. ¿Qué pasa con las ideas pseudo-reductivas como la antivacuna, la tierra plana? Son ideas ofensivas que no tienen fundamento. ¿Cómo se traza la línea? Yo te voy a dar mi opinión, Benjamín, ya, pero no sé qué opinan los demás. Yo considero que una idea, por muy ofensiva o estúpida que uno la considere, uno debe garantizar la libertad de expresarla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de pseudo-disruptiva, ¿no es cierto? Como tú le pones el epíteto pseudo, ¿no es cierto? Lo que es pseudo se entiende, a ver, dime si te interpreto bien, tú le llamas pseudo en el sentido de que tú le endosas un valor bajo, ¿ok? Eh, y por lo tanto no sería disruptiva en el sentido de mejorar lo que ya existe, sino que en realidad una idea que empeoraría lo que ya existe. ¿Te interpreto bien? Lo que ya existe en términos de conocimiento, me refiero. ¿Sí? Claro, el asunto está, y esta es mi opinión, Benjamín, es que eh, ¿cómo nosotros podemos estar 100% seguros de que una idea que consideramos estúpida quizás es cierta? ¿Ok? Yo no digo que una idea no debe criticarse, ¿ok? Que por favor no entienda la libertad de expresión como que una idea no debe criticarse, ¿ok? Cuando yo digo libertad de expresión es que no se debe ejercer coacción o amedrentamiento alguno para quien afirma algo, o sea, atacar a la persona, como lo hicieron con Galileo, con Darwin, con Giordano Bruno. Copérnico fue más inteligente al parecer, sacó sus postulados cuando ya se murió. Esa es la orden que dejó él, ¿ya? A eso me refiero con garantizar la libertad de expresión. No digo que no se puede criticar una idea. O sea, yo soy absolutamente pro de atacar las ideas de los terraplanistas, pero no atacar a los terraplanistas, sino que atacar a las ideas de los terraplanistas, que es distinto. O sea, yo jamás diría que un terraplanista, por el solo hecho de decir algo, debe ir a la cárcel, por el solo hecho de decir algo, hay que quemarle los libros o hay que quemarlo vivo. Bueno, hoy en día obviamente eso no se acepta, pero sí el escarnio social, eso todavía se acepta hoy en día, ¿ya? Y el asunto está que, en mi opinión, es bien fácil endosar un escarnio social a alguien que dice algo que no está de acuerdo a la idea de la época, siempre que esa idea de la época están de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si hacen conmigo eso? Piénsenlo por un momento.
Dice, pero se debería vacunar a los hijos de los antivacunas. Es que eso, en mi opinión, Benjamín, eso es distinto. O sea, una cosa es una opinión y otra cosa es una acción. ¿Ok? En el tema de las acciones, ahí viene el tema de la escala valórica, y mi opinión, no sé qué opina el resto, ¿no es cierto? Es que un niño no tiene discernimiento. ¿Ok? Por lo tanto, los que debieran decidir por los niños son los adultos. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertas decisiones que afectan a los demás. Entonces, si bien es cierto, mi opinión, insisto, mi opinión, no sé si es la de Raúl o la de todos ustedes, mi opinión es que si bien es cierto, los padres deben tener potestad sobre los hijos por sobre el Estado. ¿Ya? Yo no, jamás he sido pro de que el Estado está por sobre los padres. ¿Ok? Sin embargo, cuando un padre es negligente para con sus hijos, ahí es donde el Estado debiera interceder para proteger al niño de sus padres. ¿Ok? Y ahí viene la pregunta, ¿y cómo sé yo si un padre toma una mala decisión para con su hijo? Claro, ahí viene el tema, y es un tema que no es perfecto, tiene pros y contras, ¿no es cierto? Es entender cuál es el mejor conocimiento de la época. O sea, si un padre dice yo no voy a vacunar a mi hijo por una concepción religiosa, no habría ningún problema si es que eso no afectara al niño, pero aquí no solamente afecta la probabilidad de que el niño le pase algo, sino que afecta la probabilidad de que al resto de los niños les pase lo mismo, porque sería un vector de contagio. ¿Ok? Entonces la libertad termina hasta donde empieza la libertad del otro. Ese es el problema. Yo soy súper defensor de los proyectos de vida. Cada quien hace su proyecto de vida y no hay que meterse con esa persona hasta que ese proyecto de vida afecte a los proyectos de vida de los demás. ¿Ya? Entonces, en ese caso, Bueno, que no tiene que ver con las opiniones, tiene que ver con los actos, ¿no es cierto? Yo creo que a nivel de los actos sí hay que tomar algunos consensos, pero a nivel de las opiniones, yo creo que una persona, como decía Voltaire, ¿no es cierto?, puede decir, incluso la estupidez más grande, decirlo, dito el acto, ¿no es cierto?, independiente, pero que es por el solo hecho de opinar no le refleje un acto punitivo coercitivo. ¿Ok? Ese es un debate bien grande que hay respecto a la libertad de expresión. ¿Ya? Disculpe, Raúl. sí, solamente agregar a lo que tú estabas comentando, Waldo, y por ejemplo, hace unos años atrás, no muchos, el alcalde de Nueva York, que creo que lo mencioné en alguna parte antes, eh, tomó medidas y cierto modo sancionatorias contra los padres negligentes que no vacunaran a sus hijos, porque comenzaron a aparecer nuevamente epidemias como la viruela, el sarampión, Exacto. y muy fuerte en la comunidad de niños de Nueva York. Entonces se empezaron a exigir que a restarles derechos que tenían como ciudadanos para determinadas cosas, y, y que mientras no vacunaran a sus hijos. O sea, fue una medida que la autoridad tomó, pero muy fuerte, con tal de que esa acción negligente de los padres para vacunar a sus hijos, que estaba provocando enfermedades en ellos y propagando la epidemia, no fuera aumentando. Y fue una medida muy bien aceptada por toda la comunidad de esa ciudad y del país también. Ya. A pesar de que la idea de los antivacunas todavía, a pesar de todo lo que hemos experimentado con el coronavirus, con el COVID-19, todavía hay gente que sigue en esos mismos términos, lamentablemente. Claro, por eso yo decía que este tema de la vacunación no está en el mismo plano de Galileo. ¿A qué me refiero que no está en el mismo plano de Galileo? A Galileo no se le castigó por ejercer un acto o por negarse a hacer algo. ¿Ok? En el sentido de los actos, ¿no es cierto? A Galileo se le castigó por tener una idea distinta, una idea de cómo funciona el mundo. Y eso, y bajo qué argumento, bajo el argumento que era ofensivo. ¿Ok? El problema está que el argumento que algo es ofensivo para aplicar un acto punitivo sobre alguien, eso que después de Darwin, después de Galileo, después de Darwin, hasta la Iglesia Católica entendió que se equivocó, ¿no es cierto? De hecho, el Papa Juan Pablo II pidió perdón,
no recuerdo si por el caso de Galileo, de Darwin o por ambos, ¿no es cierto? Hoy en día yo estoy viendo con preocupación que la libertad de expresión está más en peligro que hace 10 años atrás. Ya se está como dando vuelta al tema de la curva, ¿ya? Y ese era mi argumento. Mi argumento es que para generar conocimiento, que es la pregunta de epistemología, ¿no es cierto? Yo creo que los científicos debiéramos tener garantizada la libertad de expresión. O sea, que no exista un tribunal de cualquier tipo, universitario, estatal, ¿no es cierto? Que no exista un tribunal que nos aplique un acto punitivo por el solo hecho de plantear una idea. Y hoy en día Hola. en Oh, universidades norteamericanas están existiendo tribunales que filtran esto. Sí, disculpa, Cristian. hola, Waldo. Hola. Voy a contarles ¿Me puedo dar 3 minutos más o menos me voy a Sí, demorar en todo? justo tienes Bueno, 4, así que estás bien. excelente. No sé si alguno de ustedes ha visto esta serie de dibujos animados que se llama Rick and Morty. Los que la han visto es buena, los que no la han visto deberían verla, tremendamente recomendada. Obviamente para personas con su criterio maduro, por supuesto, no es para niños, no es para mostrársela a los niños chicos, por más que sea una Sí, serie animada, Walter. Bueno, la cosa es que hay un capítulo en esta serie que a mí me gusta un montón, en que existe obviamente esto es una serie de ciencia ficción irreal, todo esto completamente anticientífico, pero existe una entidad que es capaz de controlar la mente de los seres vivos, que se llama Unity. ¿Ok? ya. Unity básicamente es una entidad, como te digo, que es capaz de controlar la mente de todos los individuos y en el episodio en cuestión, esta Unity controla todo un planeta. Entonces todos los individuos del planeta son en realidad ella, porque la conciencia de Unity está en la cabeza de todos los individuos de este planeta. Bueno, el capítulo tiene muchas cosas de por medio, pero lo importante es lo que pasa al final, cuando Unity decide liberar a todas las personas y les devuelve de alguna manera su libre albedrío, Ya. y este planeta que funcionaba perfecto bajo la idea de Unity, bajo esta mente maestra superior que controlaba todo y que hacía que el planeta funcionara perfecto, apenas las personas se liberaron de esto y adquirieron de nuevo su libertad de pensar, ¿cierto? Su libre albedrío, comenzaron una guerra civil porque uno tenía los pezones triangulares y otro tenía los pezones redondos. Sí, es súper absurdo esto, pero el mensaje que nos deja esta serie es que en realidad, ¿sabes qué? Es súper importante la libertad personal, pero las libertades personales también son un arma de doble filo sumamente importante, sobre todo en temas sociales. Entonces, yo también creo que es súper importante que las ideas científicas crezcan en un ambiente de libertad de expresión, pero también obviamente la misma libertad de expresión puede ser súper peligrosa, porque es la que nos lleva finalmente a discriminarnos completamente sin ningún criterio. O sea, discriminar evidentemente una palabra que se le ha entregado una connotación súper negativa con los años, pero en realidad todo el mundo discrimina todo el tiempo. O sea, tú vas al supermercado y eliges llevarte este tipo de arroz en vez del otro, estás discriminando. El tema es que evidentemente la libertad de expresión lleva a la discriminación como sin fundamento. Entonces, no sé, solo quería plantear el tema de que si Sí. bien las libertades personales son importantes, también pueden ser un arma de doble filo. Y por eso yo hago la diferencia entre las ideas y los actos. O sea, yo creo que discriminar es un acto, no es una idea. ¿Ya? Se puede fundar en una idea. Súper, no hay nada que decir. Pero yo creo, aunque estas son visiones, aquí hay una visión europea y una visión norteamericana de esto. La visión norteamericana es que lo que se castiga es el acto, no la idea. ¿Ok? En Europa, por los traumas de la guerra mundial, sobre todo el nazismo, hay ideas que están prohibidas. Por ejemplo, en algunos países de Europa está prohibido el nazismo y el comunismo. ¿Ok? Por la historia que tuvieron con esas dos ideologías, historias de sangre y de abuso de derechos humanos y los campamentos de tortura por ambos lados, ¿no es cierto? Eh, y en esos casos, claro, se puede tener una discusión que es un debate bien amplio, ¿no es cierto? Pero volviendo al lado científico, ¿no es cierto? Que en realidad uno no anda, al menos en ciencias naturales, uno no anda afirmando ideologías políticas, ¿ok? Uno anda afirmando ideas de cómo funciona el mundo, nada más que eso. Eh, Ahí está como mi punto, ¿ya? Cuando uno dice algo respecto a cómo creo que es el mundo, ¿ok? Y que por solo hecho de decir, yo creo que el mundo es así, te ataquen, ¿ok? Porque la pregunta es, ¿y qué pasa si esa persona tenía la razón? Y no lo sabíamos. ¿Cómo pasó con Galileo? ¿Cómo pasó con Giordano Bruno? ¿Cómo pasó con Darwin? ¿Ok?
al menos esa es mi opinión. Yo creo que el tema de castigar los actos discriminatorios, obviamente que no estoy para nada en contra de eso, eso es un acto, y es un acto violento, ¿ok? Los actos son violentos, las ideas no son violentas, las ideas pueden ser ofensivas, ¿ok? O pueden llamar a la violencia, que ese es otro caso, sí. Yo considero que las ideas que llaman a la violencia, esas sí tienen que ser castigadas, como que yo diga, hay que matar a, o sea, y lo estoy diciendo y hago un llamado, ¿ok? ¿Qué opina el resto? ¿Cómo podemos equilibrar, de la forma posible la libertad de expresión, que a ratos puede ser muy ofensiva, como lo fue la idea de estas personas, ¿no es cierto?, con generar conocimiento y que no nos pongan trabas para comprender cómo funciona el mundo. Yo he tenido conversaciones con varios colegas que nos dedicamos a la ciencia y hay varios que tienen miedo de decir algunas cosas, de pensar y decir algunas cosas, porque hay una nueva moda inquisitoria hoy en día en las universidades. Por ejemplo, los que tienen más problemas en Norteamérica en estos momentos son los investigadores en biología, ¿ok? Porque se meten en temas que ofenden a gente. Por ejemplo, el tema de la naturaleza humana, el tema de la evolución, que en Norteamérica todavía hay grupos religiosos creacionistas muy fuertes y consideran violento que se le enseñen a su hijo en una clase de biología la teoría de la evolución, por ejemplo, que ellos la consideran ofensiva todavía. Igual ahí hay un tema que a lo mejor podría conectarse con un poco con lo que habíamos hablado hace el principio del curso, cuando hablábamos de las ideas y diferenciamos las ideas como científicas de las ideas que, como de la ficción común y silvestre. Porque de alguna manera el hecho de que lo que tú decías, por ejemplo, justamente que una persona, no sé, pues no quiera que sus hijos reciban educación formal respecto a teorías evolutivas, porque su idea, su experiencia previa, se condice con que, claro, Dios creó a los seres vivos tal como son ahora y claro, o sea, así funciona. Pero, por ejemplo, con el tema particular, al menos con el tema de las vacunas, me pasa que también, pues de nuevo, tiene que haber una idea de por medio de por qué la gente no, como que la rechaza, por ejemplo, y genera esta idea adicional. Y yo creo que es un poco, y lo hablaba una vez Alexis Calergis, de la Católica de Chile, me imagino que lo conocen. Sí. Él decía que las vacunas eran tan buenas en lo que hacían, que nos habían hecho olvidarnos de lo que hacían las vacunas. Y que por eso de alguna manera existe esta ola de gente de que simplemente como que no cree en las vacunas, simplemente. Y es porque, claro, o sea, tú hoy en día, no sé, pues hoy en día yo te digo, yo no conozco a ninguna persona que tenga tuberculosis o que se haya muerto de polio o qué sé yo. Pero si yo le pregunto a mi mamá si ella cuando chica se acuerda de alguien que haya tenido tuberculosis, que se haya enfermado de polio, ella me va a decir, sí, yo conocí una persona que se murió de tuberculosis o tal joven o tal. Porque en 50 años las cosas han cambiado drásticamente gracias a la vacuna. Entonces, como se ha tenido se ha perdido un poco la, la imagen de lo que era el mundo antes de la vacuna. Entonces, también, pues de nuevo con lo mismo, las ideas nacen a partir de la experiencia. Pues en este caso, la experiencia mundial nos dice ahí que la vacuna en realidad no importa si el mundo sin vacunas, mira cómo es. En realidad no, pues el mundo que tenemos ahora es un mundo producido por las vacunas. Waldo, Bueno, sí, Raúl. en torno a lo que está expresando este joven, no recuerdo su nombre, Cristian, es súper importante lo siguiente, porque como esto va para todo el mundo, pero en especial para los profesores educadores en ciencia, la importancia de la divulgación científica que se hace, que grandes científicos están haciendo a nivel mundial, y especialmente que lo acepte la comunidad, se informe, se aprenda, y hoy día que estos temas están tan desarrollados y que nos has hecho pensar distinto en torno a la pandemia que estamos viviendo, la importancia del rol de la ciencia y, abrir las conciencias de los seres humanos en toda la humanidad de que la ciencia ayuda, es un elemento que ayuda a mejorar la calidad de vida del hombre, sí, casi, generalmente siempre, siempre.
si el hecho que grandes aportes de la ciencia se hayan mal utilizado ha sido por otras circunstancias que no dependen de la ciencia propiamente tal, porque la ciencia es neutra. Entonces, otros poderes de la sociedad, otros individuos, seres humanos que tienen la posibilidad de ejercer, ya sea por alguna razón, el poder, gobernar, etcétera, lo que sea, pudiera ser que porque las comunidades en el mundo, en los países no se entienden, no sé, y muchas causales serían conflictos de guerra y mal uso de los descubrimientos científicos, pero eso es independiente y que la ciencia siempre, casi siempre, yo diría siempre, ha mejorado la calidad de vida del ser humano y, y ha permitido que estemos mejor. Mira, aquí Ramón dice que por eso la ciencia está estancada o avanza lento. O sea, bueno, que hay muchas personas que afirman, yo comparto esa afirmación, que la ciencia desde el 1900 hasta 1970 más o menos, se generaron los aportes científicos más grandes de la historia. Y después de 1970, que más o menos fue la época de la teoría tectónica de placas donde empezó, como que han habido avances científicos, pero no de ese calibre. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? Puede ser esa una opción. A lo mejor antiguamente se valoraba más la libertad de expresión y el valor que tenía la ciencia que hoy en día. Sean buenos observadores. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando las afirmaciones que provienen desde la comunidad científica van en contra de una agenda política? Miren cómo reacciona la gente, sobre todo los que son de esa ideología. Les doy esa tarea Profe, para que sean buenos observadores. ¿Sí? profe, ahí como, bueno, usted lo planteaba y claro, yo igual he pensado, al menos en esa época de la Guerra Fría, yo creo que también tuvo harto que ver, por ejemplo, cuando estaba la disputa entre las dos potencias y si uno se pone a pensar, más o menos desde el 70-80, claro que la ciencia estaba un poco estancada y es porque ya, no sé, por ejemplo, acá en Latinoamérica hubo muchas rupturas democráticas y eso también frenó bastante en el desarrollo de los propios países que estaban avanzando por medio de la ciencia y de la industrialización propiamente tal. Ahora en Europa no sabría cómo relacionarlo, pero yo creo que también tuvo harto que ver ese contexto en ese sentido, porque ya después pasado el tiempo, eh, como los 2000 APP recién se empieza como un nuevo rumbo de la ciencia y a avanzar en lo que es descubrimiento y aporte. Sí, sí, bueno, el tema de la guerra es un buen dato. Y de hecho tiene que ver también con lo que dice Benjamín ahí. O sea, hay autores que plantean una cuestión que yo no estoy del todo de acuerdo, pero se la voy a describir, que dicen que con el nacimiento de la revolución industrial, que eso más o menos se estima que la revolución industrial comenzó como en 1850 y ya se globalizó en 1950, ¿ok? O sea, ya en 1950 ya casi todos los países del mundo tenían industria. Mucha gente asocia que la revolución industrial va de la mano de la ciencia, o sea, no pudo haber existido una revolución industrial sin el conocimiento científico. Hasta esa parte yo estoy de acuerdo. ¿Okay? Y después viene la otra parte que dice Benjamín, y por lo tanto, conclusión, la ciencia se vendió al capitalismo porque la revolución industrial está muy ligada a los países capitalistas, al Reino Unido donde empezó la revolución industrial y Estados Unidos que fue, sobre todo, digamos, después de las guerras mundiales, donde vino ya, pero las industrias más grandes del mundo. Después ahora está China que está en este cuento. ¿Okay? Eh, entonces quizás la ciencia se estancó por lo que dice Benjamín, por lo mejor al venderse al capitalismo la ciencia se volvió en pro búsqueda de dinero más que de conocer cómo funciona el mundo, o sea, en el fondo lo que reventó fue la ciencia aplicada, en desmedro de la ciencia básica. Puede ser una interpretación, ¿ya? Yo en el caso de lo que quería agregar, Galileo tiene una frase bien buena, que ahora me acordé porque de esa charla que yo les mencioné del historiador italiano, una frase de él era que la ciencia no te dice, porque él era muy creyente, como decía Raúl, decía, la ciencia no te dice cómo ir al cielo, te dice cómo es el cielo. Entonces, ¿qué diferencia hacer con eso? Que en el fondo, si yo lo llevo a este tema que estamos discutiendo,
La ciencia no te dice cómo actuar, te dice cómo es el mundo. Luego tú ese conocimiento lo aceptas o no para actuar. ¿Ok? Pero yo comparto la tesis que dice Raúl, que la ciencia básica, la básica, no la aplica, es neutra. No te dice a ti, la ciencia básica no te dice ser capitalista. La ciencia aplicada, que la aplican personas, ¿no es cierto? Las personas que la aplicaron puede que hayan sido, yo no estoy muy de acuerdo, porque también hay países comunistas que aplicaron también la ciencia con tanto éxito, ¿no es cierto? Sobre todo en el tema de la guerra. Pero bueno, Justamente se iba a mencionar, o sea, la primera persona que llegó al espacio, un ruso. comunista. O sea, y de hecho O sea, eso justo iba a fue una agregar porque persona de creo un que país fue comunista, mucho. perdón, disculpa. Fue una persona de un Sí, país comunista. No sé sí, si era de hecho, comunista, pero claro, no sabemos si él estaba de acuerdo o no, pero claro, además que tenía que estar de acuerdo para ser la persona elegida. si no lo Bueno, mataban. la cosa, claro, po, si era una dictadura, independiente que haya sido comunista o no, era una dictadura la Sí, cuestión, po. sí. Entonces, bueno, igual ese tema igual es importante porque durante la Guerra Fría, obviamente, a lo mejor también explicando un poco lo que decía, creo que Ramón, ¿Mm? que el- teníamos dos superpotencias peleándose entre ellas, obviamente que las lucas en investigación fueron importantes, po. Y no Sí, sí. solo se trata de Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que son todos los países aliados de Estados Unidos, todos los países sometidos por la Unión Soviética. Entonces, un gran grupo de personas que está trabajando y que estuvo trabajando en una carrera armamentista que al final nunca explotó, po. Entonces, ahí, obviamente, igual hay lucas metidas en ciencia, si no, como las personas hubiesen llegado al espacio. Vamos a Waldo, retomar este. Sí, disculpa, Raúl. muy cortito, breve, porque parece que estamos terminando. Creo que una cosa que no se está haciendo con mucha frecuencia hoy en día, en la actualidad del mundo, es que la ciencia, hacer descubrimientos científicos o desarrollar la ciencia a largo plazo. Sencillamente se busca un resultado aplicado rápido y rápido, que tenga efecto y, de cierto modo, como se estaba conversando, en algunas circunstancias que produzca, cierto modo, algún ingreso de ganancias. Eso puede Y ser un también. paper, como dice Benjamín, y un paper. Claro, claro, entonces eso es importante, porque han habido descubrimientos que después de 100 o más años han tenido aplicaciones tecnológicas increíbles. Sí, bueno, como nos pidió el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a retomar esto cuando veamos alfabetización científica, vamos a retomar estos temas, ¿ya? Pero el impacto que tuvo Galileo en todo lo que se entiende por ciencia después, cada vez que nosotros hablemos, vamos a hablar casi en un lenguaje que se fundó en esa época, en la época de lo que se llama la ciencia experimental, ¿ok? Yo solamente le voy a cerrar con una frase, que la única frase que he visto que sí engloba muchas visiones, una frase calzada que decía que si hay una cosa que la ciencia sí nos ha dado, y ahí eso ya es un hecho, no es una opinión, nos ha dado más poder. Eso es lo que decía Calzada. O sea, la humanidad hoy en día maneja más energía por tiempo que antes gracias a la ciencia. Ahora, toda esta discusión, si la ciencia es buena, mala, capitalista, comunista, si busca el conocimiento, busca solo la plata, bueno, eso ya puede ser temas como de debate. Pero en cualquiera de todos esos contextos, nunca en la historia de la humanidad los seres humanos habíamos manejado tanta energía por unidad de tiempo. Y eso se da de la ciencia. ¿Eso es bueno o malo? Lo vamos a discutir después. ¿Ya? Eso. Quedamos hasta acá para no pasar su tiempo y continuamos el jueves con Galileo. El tema Raúl, obviamente tocando los temas más generales también. Nos vemos y cuídense. Chao, chao. Chao, Waldo, que estés bien, nos vemos. Saludos. Chao, No, profes, que estén bien. Gracias por la clase. chao. Chao.